La Segunda Guerra Mundial duró desde 1939 hasta 1945. A grandes rasgos podemos distinguir dos grandes fases de la guerra. Los 3 primeros años, el eje fue el que tuvo la iniciativa militar. A partir de 1942, con la entrada de Estados Unidos en el conflicto y el fortalecimiento de la Unión Soviética, se empiezan a producir las contraofensivas aliadas. La Segunda Guerra Mundial se inició el día 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia. Esta invasión hizo que Francia y Reino Unido se viesen obligados a declarar la guerra a Alemania, con lo cual se inició el conflicto que conocemos como Segunda Guerra Mundial. A pesar de acudir al auxilio de Polonia, Gran Bretaña y Francia no atacaron a Alemania por el oeste, con lo cual la Wehrmacht, el ejército alemán, se pudo centrar en Polonia. El ejército polaco, muy mal equipado y muy anticuado, no fue rival para la todopoderosa máquina de guerra alemana. Y en apenas un mes, todo el territorio polaco fue ocupado por el ejército alemán, gracias a una nueva táctica de guerra conocida como Blitzkrieg, guerra relámpago, que consistía en el traslado de grandes cantidades de tropas de forma muy rápida a fin de sorprender al enemigo y evitar que la guerra se pudiese convertir en una guerra de trincheras, que era lo que había sucedido en la Primera Guerra Mundial. Al tiempo que Hitler atacaba Polonia por el oeste, Stalin hacía lo propio por el este y ocupaba aproximadamente la mitad oriental de Polonia, que era lo que se había estipulado en el Pacto de No Agresión germano-soviético. En sus cláusulas secretas, Alemania y la Unión Soviética acordaban la repartición de Polonia. Ese pacto de no agresión reconocía, recordémoslo, que la Unión Soviética tenía derecho a anexionarse a algunos territorios que habían pertenecido al Imperio ruso antes de la Primera Guerra Mundial. Así, en el mes de noviembre, la Unión Soviética atacó a Finlandia, en lo que se conoce como Guerra de Invierno. No obstante, a pesar de que los dos países y los dos ejércitos eran muy desiguales, el ejército finlandés asombró al mundo y pudo plantar cara al ejército soviético durante varios meses, hasta que finalmente el gobierno finlandés hubo de firmar la paz y ceder algunos territorios fronterizos a la Unión Soviética. Lo importante de esta guerra de invierno es que dio la sensación de que el ejército soviético era un ejército de segunda categoría, un ejército muy mal preparado para afrontar una gran guerra. Eso se debía fundamentalmente a que Hitler había eliminado a muchos de los oficiales del Ejército Rojo durante las purgas de los años 30. Poco tiempo después, Hitler, llevado por esta sensación de que el ejército soviético era un ejército muy mal preparado, decidió atacar la Unión Soviética, pensando que sería un paseo militar. Seguramente eso fue su gran error. Como hemos señalado, Gran Bretaña y Francia decidieron no atacar a Alemania y decidieron permanecer a la espera. Esto brindó a Alemania un tiempo fundamental para poder prepararse. Así, en la primavera de 1940 se produjo la ocupación de Dinamarca y de Noruega por parte de las tropas alemanas. El objetivo de ocupar Noruega era doble. Por una parte, controlar las minas de hierro, fundamentales para la industria de guerra. Por otro, evitar que Gran Bretaña pudiese tener bases desde las que atacar territorio alemán. Conseguido este objetivo, las tropas de la Wehrmacht se dirigieron, ahora ya sí, hacia Occidente. La frontera francesa en este momento estaba muy bien defendida, gracias
a un sistema de fortificaciones conocido como línea Maginot, que se consideraba prácticamente impenetrable. Así las cosas, el ejército alemán, del mismo modo que había sucedido en la Primera Guerra Mundial, tenía que atravesar los territorios del norte y dar una vuelta a través de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, que tampoco fueron rivales para la máquina de guerra alemana. Tras unas pocas semanas en las que estos países fueron ocupados, el ejército alemán dio la vuelta y se dirigió hacia el mar, en una táctica que consiguió rodear completamente a las tropas franco-británicas. El ejército británico se vio cercado por los alemanes y tuvo que evacuar el continente desde la playa de Dunkerque. Al retirarse las tropas británicas, el territorio francés quedó prácticamente desprotegido, iniciándose la llamada Batalla de Francia. El ejército alemán se mostró muy superior y en aproximadamente un mes y medio consiguió derrotar completamente a las tropas francesas, ocupando buena parte del territorio francés. En pocos días, las tropas de la Wehrmacht estaban desfilando por París. Al tiempo que Alemania atacaba desde el norte, Mussolini decidía atacar a Francia desde el sur, a través de la frontera franco-italiana. Sin embargo, los franceses consiguieron repeler este ataque y el ejército italiano quedó muy desprestigiado. En cualquier caso, la suerte de Francia estaba echada y el gobierno francés tenía dos opciones. O bien evacuaban el territorio francés y continuaban la lucha contra Alemania desde otras zonas, como por ejemplo las colonias francesas en el norte de África, o bien solicitaban la rendición. Finalmente se optó por esto último. Fue nombrado jefe del gobierno el mariscal Pétain, un militar de mucho prestigio en Francia, ya que había dirigido las tropas francesas en la Primera Guerra Mundial. Este nuevo gobierno firmó la paz con Alemania, se retiró de la alianza con Gran Bretaña y se instauró un nuevo gobierno con capital en Vichy, por eso se conoce como gobierno de Vichy, que era en realidad un gobierno títere en manos de los nazis. Con la retirada de Francia de la guerra, únicamente quedaba Gran Bretaña como rival dentro del territorio europeo, contra Alemania. Se inició así la llamada Batalla de Inglaterra, en el verano de 1940. Dado que Gran Bretaña tenía un dominio absoluto de los mares, la Marina de Guerra alemana no podía asegurar la invasión de Inglaterra. Es decir, era prácticamente imposible que Alemania pudiese invadir Inglaterra por mar. A fin de conseguir debilitar la moral inglesa, se optó por la guerra aérea. En un primer momento, la Luftwaffe, el ejército del aire alemán, tenía una gran superioridad sobre la Royal Air Force, la Fuerza Aérea Británica. Sin embargo, a pesar de los numerosos bombardeos sobre las ciudades británicas, especialmente sobre Londres, con decenas de miles de muertos, Gran Bretaña se mantuvo en una actitud de resistencia a ultranza, liderada por su primer ministro Winston Churchill. Al mismo tiempo, la llamada Batalla del Atlántico certificaba el dominio británico sobre los mares. Este dominio de las rutas marítimas era fundamental para asegurar el abastecimiento en Gran Bretaña tanto de material de guerra como de otras provisiones, sobre todo también de alimentos, que procedían
de las colonias británicas, pero también de Estados Unidos. A pesar de que Estados Unidos todavía era neutral, no participaba en la guerra, estaba claro que sus simpatías eran hacia los aliados. Tras el fracaso en la batalla de Inglaterra, Hitler empieza a dirigir sus miradas hacia Oriente. Finales de 1940, Mussolini había intentado invadir Grecia desde Albania, que había sido ocupada poco antes por Italia y se había convertido en territorio italiano. Desde aquí, desde Albania, el ejército italiano lanzó un ataque contra Grecia, pero los griegos supieron plantar batalla y rechazaron el ataque italiano. Al verse Italia atrapada en territorio griego, Hitler hubo de enviar al ejército alemán en su ayuda. Así, tras conseguir que países balcánicos como Hungría, Rumanía y Bulgaria se uniesen al eje, es decir, a la alianza con Alemania, las tropas de la Wehrmacht ocuparon Yugoslavia y desde allí se produjo la invasión de Grecia, que fue rápidamente ocupada. El territorio yugoslavo fue desmembrado. Recordemos que Yugoslavia era un país de reciente creación, se había creado después de la Primera Guerra Mundial y era un país muy diverso étnicamente. En el norte, toda la zona de Croacia se convirtió en un estado independiente teóricamente, pero en realidad era un estado controlado por los nazis, la llamada Croacia Ustasha, que más adelante veremos y que se caracterizaba por tener un régimen de carácter fascista, en muchos casos más cruel que el propio régimen nazi. Esta campaña en los Balcanes, la historiografía siempre ha dicho que resultaría fundamental para el desarrollo de la guerra porque ocupó al ejército alemán durante un periodo de tiempo, durante unos meses, que fueron fundamentales luego en la campaña de Rusia. Así llegamos a la invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi. Entre el 21 y el 22 de junio de 1941, Hitler rompe el pacto que tenía con Stalin y lanza sus tropas a la conquista de la Unión Soviética. Se iniciaba así la llamada Operación Barbarroja. En pocos meses, las tropas alemanas y de los aliados de Alemania consiguieron penetrar en territorio soviético, cogiendo desprevenido al Ejército Rojo. Al mismo tiempo, por el norte, Finlandia declaraba la guerra a la Unión Soviética e intentaba recuperar los territorios que había perdido en la Guerra de Invierno. A finales de 1941 se estabilizaba un frente que iba desde el sur, desde el Mar Negro, hasta la ciudad de Leningrado. Y allí, conectando con el frente finlandés, ese frente llegaba hasta el Océano Ártico. De esta fase de la guerra cabe destacar sobre todo el asedio de Leningrado, uno de los asedios más prolongados y más crueles de la historia de la humanidad. Prácticamente duró 3 años este asedio a la ciudad, murieron decenas de miles de personas tanto de hambre como de frío, llegándose a dar casos incluso de canibalismo, ya que la ciudad estaba completamente rodeada por las fuerzas del eje. Más al sur, a principios de diciembre, las tropas alemanas se encontraban ya a las puertas de Moscú, dispuestas al asalto a la capital soviética. El día 6 de diciembre se inició la llamada Batalla de Moscú.
En este momento, la suerte de la guerra cambió. Gracias a que Japón no declaró la guerra a la Unión Soviética, Stalin pudo trasladar las tropas de Siberia, mejor pertrechadas para la guerra de invierno, a defender la capital soviética. Gracias a esto, se evitó la caída de la capital en manos alemanas. Y el ejército alemán se vio obligado a retroceder. Entre 1941 y 1943 vamos a ver que se va a repetir un mismo esquema. En verano se producen las ofensivas alemanas y en invierno las contraofensivas soviéticas, ya que el ejército soviético estaba mucho mejor preparado para la guerra de invierno. Así las cosas, en la primavera-verano de 1942, Alemania vuelve a lanzar un ataque contra la Unión Soviética. En este caso, el ataque ya no será contra Moscú, sino que se dirigirá hacia el Cáucaso, con el objetivo de controlar los pozos de petróleo, fundamentales para la industria y para la maquinaria de guerra soviética. En poco tiempo, las tropas alemanas llegan a las montañas del Cáucaso y por el norte al río Volga. En el río Volga, una de las ciudades más importantes desde el punto de vista económico y estratégico era la ciudad de Stalingrado. Y aquí se desató una de las mayores batallas de la historia de la humanidad. La batalla de Stalingrado es considerada la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad, la más mortífera. Hitler y Stalin lanzaron a centenares de miles de hombres para conquistar o mantener esta ciudad. En poco tiempo la ciudad quedó reducida a ruinas. Se luchaba casa por casa. Sin embargo, no parecía, el escenario parecía inamovible. En el mes de noviembre la situación cambió. El general Zhukov, el general en jefe de las tropas soviéticas, lanzó un doble ataque sobre el ejército alemán desde el norte y desde el sur con el fin de rodearlo. Esta maniobra tuvo éxito y consiguió aislar al sexto ejército alemán, liderado por el mariscal Paulus, que se vio obligado a rendirse, y con él sus 300.000 hombres. Esta derrota fue la primera gran derrota del ejército de Hitler y marcó sin duda un antes y un después en la guerra, ya que se vio que el ejército alemán no era invencible. Tras la derrota de Stalingrado, hubo una nueva contraofensiva soviética y el frente volvió prácticamente a donde estaba en la primavera de 1942. Al mismo tiempo, en el norte de África tenía lugar la batalla del Alamein. Las tropas alemanas, el llamado Afrika Korps, liderado por el general Rommel, intentó conquistar Egipto y el Canal de Suez, fundamental para la supervivencia de Gran Bretaña. Sin embargo, las tropas del mariscal Montgomery lograron derrotarlas y hacerles retroceder. En 1943, en el verano, el ejército alemán volvió a lanzar un ataque contra el territorio soviético. En este caso, el objetivo era rodear al ejército ruso situado en la región de Kursk. Rodearlo y destruirlo. Se inició así la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia de la humanidad. A pesar de que el ejército alemán consiguió algunos éxitos iniciales, no logró su objetivo y se vio obligado a retirarse.
Esta derrota alemana fue seguida por una contraofensiva soviética, que consiguió recuperar la zona de Ucrania, fundamental porque era la principal suministradora de alimento de la Unión Soviética, especialmente de trigo. Al tiempo que las tropas alemanas se batían en retirada en la Unión Soviética, los aliados ocupaban el norte de África y desembarcaban en Sicilia. A pesar de la resistencia alemana e italiana en la isla, Sicilia logró caer en manos de los aliados, que la utilizaron como base para desembarcar en el sur de Italia. En este momento se produjo un punto clave en el desarrollo de la guerra, ya que el gobierno italiano cambió de bando. Mussolini fue destituido, detenido y el gobierno italiano se trasladó al sur para colaborar con los aliados. Ante esto, Hitler reaccionó. Envió a parte del ejército alemán a ocupar el norte de Italia y liberó a Mussolini, que se encontraba preso del nuevo gobierno italiano. Mussolini es liberado y es llevado al norte, donde se instaura un régimen títere de los nazis, la llamada República de Saló. En teoría, un Estado independiente, pero en realidad un Estado sometido a los designios de los nazis. A partir de este momento se inicia una colaboración mucho más estrecha entre los fascistas italianos y los nazis alemanes. Por ejemplo, es en este momento cuando se produce la deportación de los judíos italianos hacia los campos de exterminio. En 1944 supone un punto más en el declive alemán. Poco a poco Alemania empieza a ser rodeada por varios frentes contra los aliados. En el sur se produce a principios de año la llamada Batalla de Montecassino. Tras una durísima lucha, los aliados consiguen romper las líneas alemanas y consiguen conquistar la ciudad de Roma y empujar a las tropas alemanas hacia el norte. Al mismo tiempo, los soviéticos lanzan una gran operación en el este, la llamada Operación Bagration, que consigue expulsar definitivamente a los alemanes del territorio soviético. Y además, en el caso de los Balcanes, consigue que Rumanía y Bulgaria cambien de bando, como había hecho Italia poco antes. Al mismo tiempo, Finlandia también cambiará de bando. El hecho más significativo, sin embargo, es el desembarco de Normandía. El día 6 de junio de ese año de 1944, los norteamericanos lanzan un desembarco masivo en las playas francesas del norte, cerca de Gran Bretaña. Tras una dura lucha, consiguen recuperar parte del territorio francés y lo utilizan como base para abrir un nuevo frente contra Alemania. Poco tiempo después, la ciudad de París es liberada por los aliados. Al mismo tiempo, ocurría lo mismo en la ciudad de Roma. La suerte del Tercer Reich y de sus aliados estaba ya, por lo tanto, echada. A principios de 1945, Alemania se encuentra ya rodeada por dos grandes frentes. Después de la batalla de las Ardenas, los norteamericanos y los británicos logran romper las defensas alemanas y penetran en territorio alemán. Por el este, la llamada ofensiva Vístula-Oder hace que en un periodo de menos de un mes los soviéticos reconquisten Polonia y se planten a las puertas mismas de Berlín. En el mes de abril,
los aliados logran ocupar lo poco que quedaba de Italia en manos del Eje. El 28 de abril, Mussolini es capturado por los partisanos y es ejecutado junto a algunos colaboradores suyos. Finales de abril también tiene lugar la llamada Batalla de Berlín. Alemania se ve atrapada ya entre dos frentes. Así las cosas, recluido en el búnker junto con sus últimos fieles, Hitler decide suicidarse. Y pocos días después, el 8 de mayo, se produce la capitulación y la rendición incondicional de las últimas tropas alemanas. Concluía así la Segunda Guerra Mundial en el territorio europeo. Por lo que respecta a la guerra en el Pacífico, ya hemos visto que en 1939 Japón se había sumado al pacto tripartito, es decir, se sumaba al Eje. Hay que recordar que desde 1937 existía una guerra entre Japón y China. En 1939, después de suscribir la alianza con Alemania, Japón le declara la guerra a Francia y al Reino Unido. E inicia sus ataques contra los territorios franceses y británicos y también de otros aliados en el extremo oriente asiático. Tras la rendición de Francia, Japón ocupa la Indochina francesa, que utilizará como base para atacar otros territorios. En 1941 se produce uno de los hechos decisivos de la guerra. El ejército japonés, la aviación japonesa, lanza un ataque sobre la base norteamericana de Pearl Harbor, en las islas Hawái. Este ataque provocará que Estados Unidos entre en la guerra. El día 8 de diciembre, el presidente Roosevelt declarará la guerra a Japón en el Congreso. Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. La clave en la guerra del Pacífico será el control de las islas. Antes, sin embargo, en 1942, Japón lanza varios ataques marítimos y llega a ocupar varios territorios. Por el sur llega a ocupar la Indochina francesa, Singapur, también los territorios holandeses, la actual Indonesia, las Filipinas, que estaban en manos de Estados Unidos, e incluso llegan a ocupar parte de las islas Aleutianas, en Alaska, que era ya territorio norteamericano. A partir de 1943, sin embargo, la balanza cambia. Estados Unidos reorganiza su flota y empieza a hostigar a la armada japonesa. La batalla de Guadalcanal supone la primera gran victoria norteamericana y desde aquí la armada norteamericana se va a ir aproximando cada vez más y más a Japón. En 1944 tienen lugar la batalla de las Islas Marshall y la batalla de las Islas Marianas. La batalla de Leyte permite que el general MacArthur pueda volver a las Filipinas, que son recuperadas para la causa estadounidense.
A principios de 1945 tiene lugar la batalla de Iwo Jima. A pesar de que no era una isla de especial riqueza, era un territorio estratégicamente muy importante, ya que desde aquí se podían lanzar ataques aéreos sobre Japón. Esta batalla supuso un gran revulsivo para los norteamericanos, ya que por primera vez ocupaban una isla que era plenamente territorio japonés. Sin embargo, cuando se preparaba el ataque masivo contra Japón, los norteamericanos desarrollaron su principal arma de la guerra, la bomba atómica. De este modo, a principios del mes de agosto, los días 6 y 9, se lanzaron 2 ataques sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki que quedaron completamente arrasadas. Viendo el potencial de las nuevas armas estadounidenses, el gobierno japonés se vio obligado a abandonar su política de resistencia a ultranza. Además, en este momento, la Unión Soviética, una vez que ya había derrotado a la Alemania nazi, le declaró la guerra a Japón, con lo cual la suerte del imperio japonés estaba ya echada. Así las cosas, el día 2 de septiembre de 1945, el gobierno japonés firmaba la rendición incondicional a bordo del crucero Alabama, poniendo fin, ahora ya sí de forma definitiva, a la Segunda Guerra Mundial.